Las situaciones de variación frecuencia en funciones trigonométricas y se interpreta y se utiliza en las derivadas. ¿Ok? Entonces, pues están nuestros estándares, y lo más reciente que nos han propuesto desde el Ministerio son los DBA. Esta es la versión 2, que es la última que conocemos, y empezamos a revisar. Entonces encontramos este puntualmente, que dice: comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justificar las soluciones. Entonces, cuando revisamos cada una de las evidencias de aprendizaje, que son las que se muestran allí, pues se describe el estudio de la trigonometría. Entonces, si revisamos esta línea de tiempo, vemos digamos cómo ha ido evolucionando de alguna manera el currículo de trigonometría en Colombia. ¿Okay? Entonces, pues ahí tenemos una primera conclusión, que es: la trigonometría se enseña en la escuela porque así se ha determinado por la política normativa nacional, en primer lugar, al menos en el periodo del 51 al 98. Y ahora encontramos que de manera implícita, es decir, no nos están diciendo qué es lo que hay que hacer, sino parece que hubiesen unas sugerencias desde el Ministerio a partir del 2006, ¿sí? Que es cuando encontramos nuestros estándares. Bueno, entonces se le dice desde los lineamientos a los docentes que deben enseñar trigonometría, ¿cierto? Entonces uno pensaría, se está educando al docente para que pueda enseñar trigonometría. Entonces vamos a revisar la presencia de la trigonometría en los programas de formación inicial de docentes. Vamos a ver si al docente se le dijo: toca que enseñe trigonometría, a él se le está enseñando trigonometría para que vaya y la pueda enseñar. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, vamos a revisarlo desde tres programas de licenciaturas, que es la UPTC, la UIS y la UPN. Vamos a revisar allí los programas de licenciaturas que tienen y vamos a mirar qué objetos de trigonometría allí aparecen en la enseñanza del docente. Entonces, empezamos con la UPTC y vemos en el programa Fundamentos de Matemáticas. ¿Sí? Entonces, dentro de Fundamentos de Matemáticas aparece un subtema que es el de trigonometría, un subtema específico. No es nada grande, simplemente es un tema a tratar durante el semestre como tal. Dentro de la Universidad Industrial de Santander también encontramos algo más general que dice didáctica de la geometría y la trigonometría. Sin embargo, cuando vamos a revisar los temas que allí aparecen, vemos cosas más asociadas hacia lo geométrico y un poco más ahí de trigonometría, pero no es el fuerte como del curso como tal, ¿sí? Y finalmente vamos a la Universidad Pedagógica Nacional y encontramos la trigonometría como un subtema dentro del curso de precálculo que se dicta allí en primer semestre. Es decir, no hay algo grande que diga esto es lo que le vamos a enseñar al docente respecto a la trigonometría. Sin embargo, aparece como temas pequeñitos de la trigonometría en cada uno de los documentos. Allí vemos la trigonometría, de hecho es trigonometría analítica. Entonces, primera conclusión respecto a lo que aparece en los documentos de las universidades es que pues los profesores de matemáticas egresados de programas de licenciatura, al parecer, no cuentan con la formación necesaria y suficiente sobre trigonometría y su enseñanza. Vemos que en las universidades nos están dando temas específicos. Esto es lo que le enseñamos al profesor de trigonometría, pero es algo muy específico, no es algo general para que uno diga el profesor está siendo educado en didáctica de la trigonometría. Entonces ahora uno piensa, ¿cierto? Dice, si el profesor tiene que enseñar trigonometría, pero no está siendo educado en las universidades o como tal no aparece registrado en los planes de asignatura, entonces ¿qué ha hecho el profesor durante estos años para enseñar esa trigonometría? ¿Sí? Entonces uno inmediatamente piensa en los libros de texto. ¿Sí? El libro de texto se vuelve una herramienta muy útil, una guía para desarrollar esas clases que se llevan en los colegios. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es revisar libros de texto de trigonometría que sean más o menos de la época que se aparecen en los documentos históricos que se hizo en la revisión de los lineamientos institucionales, y vamos a tomar estos libros de referencia. El primero es el de Geometría y Trigonometría de Baldor, año 1967, Álgebra y Trigonometría de Max Peters, 1972, la serie Matemática Progresiva, 88,
Matemática Experimental 10, 1998, y finalmente el Avanza, Matemáticas 10, que es uno de los libros más actuales del 2015. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a revisar cómo ha sido el transcurso de la trigonometría en estos libros, qué variaciones ha tenido. Entonces, vamos para sus contenidos, empezamos con trigonometría. Entonces, vamos a ver unas cosas muy específicas, vamos a ver que los mismos temas empiezan a repetir. Geometría y trigonometría de Baldor, entonces, como puntos referenciales, funciones trigonométricas, aplicaciones, entre otras cosas que son subtemas muy específicos. Álgebra y trigonometría de Peters. Vemos en esta sección introducción de la trigonometría, entonces vemos allá otra vez funciones trigonométricas, gráficas, identidades y las relaciones y transformaciones trigonométricas, que son las leyes de identidad y aplicaciones, entre otras. Siguiente, libros de matemática progresiva 10, lo mismo, funciones trigonométricas en el capítulo 1, dentro de ellas se desarrollan las identidades trigonométricas, gráficas, aplicaciones. Y el de matemática experimental 10 del 98, núcleo temático, funciones trigonométricas, identidades y aplicaciones de la trigonometría, como manera muy general. Y Avanza 10, el libro que tomamos como referencia de los últimos tiempos, entonces lo vemos unidad 2, funciones trigonométricas, inversas, aplicaciones y entidades, ¿sí? Mismos contenidos, diferentes libros de texto. Entonces, teniendo en cuenta esa información, pues desarrollamos una tabla que nos permite mirar qué cosas en común tienen esos libros de texto que acabamos de revisar. Entonces, le damos un color, el mismo color al tema que se repite en los libros. Miremos, funciones trigonométricas aparecen en los 5 libros, a lo mismo que las identidades trigonométricas y las razones trigonométricas, excepto en el libro de 1998. Pero miren que estamos viendo algo muy común, ¿cierto? Se está enseñando lo mismo y desde un libro del 67 hasta un libro del 2015. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso y a partir de la cita que tomamos de Gisela Montiel, una doctora que trabaja en el tema de trigonometría, ya dice: el libro de texto constituye para el profesor una fuente de recursos tanto para las explicaciones de clase como para el conjunto de ejercicios a resolver en el salón, para llevar tarea o para usarse en la evaluación. Los textos proporcionan una presentación secuenciada, lógica y coherente de los temas y conceptos matemáticos. Ver en los textos una secuencia semejante a la que proponen los programas de estudio es un indicador de que dichos programas no varían drásticamente entre sistemas educativos. ¿Qué quiere decir? Entonces, el docente se le dijo tiene que enseñar trigonometría en grado 10º, sí, pero no se lo está formando para ello en las universidades, entonces los referentes son los libros de texto. Sin embargo, los libros de texto desde el año 67, como lo vemos acá, no han tenido una variación importante. Entonces, ese es el resultado de aquí. Y arrancaríamos entonces con esta conclusión. El currículo de la trigonometría escolar no se ha modificado durante más de 50 años. Venimos haciendo lo mismo desde más o menos desde el 62, que fue que revisamos los libros de texto. Bien, entonces ahora vamos a revisar cuál ha sido el papel del docente en la construcción de ese currículo. Bueno, buenos días. Entonces, ya después de hacer esa primera revisión sobre qué ha sido el currículo de trigonometría tanto en la normatividad colombiana como en los textos escolares y cómo está presente la trigonometría en la formación de profesores en solo 3 programas acreditados para la formación de maestros en Colombia, pues de acuerdo a esa conclusión nos preguntamos entonces cuál es el papel del docente en la construcción de ese currículo. Y entonces el profesor de matemáticas debe o puede incidir en la construcción del currículo en general y en el currículo de trigonometría en particular. Entonces, ¿dónde podíamos hallar de pronto argumentos? Encontramos, como lo decía Carlos antes, una ruptura muy importante entre las disposiciones ministeriales para la educación matemática, para la enseñanza de las matemáticas en el año 1994, cuando aparece la Ley General de Educación. Y como vimos, hay un lapso de tiempo donde prácticamente que los maestros estuvimos o estuvieron sin una directriz clara, ¿cierto? O sea, hasta el 94 era claro que se seguían los programas de la renovación curricular que Carlos Vasco y su equipo había propuesto. Pero después de esta época, pues ya los colegios como que estaban ahí quieticos, y porque la ley dice cada colegio genera su currículo. En el 98, 4 años después, salen entonces los lineamientos curriculares
que son los que dan, como su nombre lo dice, pues el lineamiento para hacer currículo, para diseñar currículo. Entonces hemos tomado algunas citas que voy a permitirme leerlas textualmente y voy a hacer énfasis en algunos de los elementos que más nos han llamado la atención. En los elementos curriculares, en las páginas iniciales, página 3 dice: el papel que cumplen las áreas y las disciplinas en los currículos de la educación básica y media varían según las épocas y las culturas. A los educadores especialistas corresponde elaborar y asumir los programas curriculares como transitorios, como hipótesis de trabajo que evolucionan a medida que la práctica señala aspectos que se deben modificar, resignificar, suprimir o incluir. Ahí queremos hacer énfasis en principalmente que a los educadores especialistas, en este caso nosotros, licenciados en matemáticas, nos corresponde entonces elaborar los programas curriculares. Hace parte de las funciones del profesor, ¿cierto?, la elaboración de ese currículo, pero además asumiéndolos como transitorios, como proyectos de investigación, ¿cierto?, donde se pueden ir modificando poco a poco a medida que uno pues reflexiona sobre lo que hace como docente y lo que aprenden los estudiantes. Otra cita de los lineamientos curriculares, ya en la misma página, pero en la columna 2 de esa misma página, dice que en el proceso de desarrollo de la Constitución Política y de la Ley General de Educación surgen interrogantes sobre el sentido y la función de la pedagogía en el siglo XXI, sobre las potencialidades que es posible desarrollar en las personas, en los grupos, en las etnias y en las diversas poblaciones. Ligadas a las anteriores surgen las preguntas sobre qué enseñar y qué aprender en la escuela, y todos estos cuestionamientos hacen que las reflexiones converjan a los temas de currículo, plan de estudios, evaluación y promoción de los estudiantes. La discusión de estos temas requiere tiempos y espacios intencionalmente generados y mantenidos. O sea, hay un llamado aquí a que los maestros tengan espacios donde se reúnan para que puedan discutir el currículo, puedan organizar el currículo, transformar, modificar, evaluar el currículo. Y eso está determinado ministerialmente para todas las instituciones educativas colombianas, pero cuando vamos a ver la realidad, pues a veces no pasa, ¿cierto? Otra cita, y ahí una vez voy a centrarme como en lo que queremos destacar, es que los textos, bueno, dice acá, los lineamientos buscan incrementar la formación de quienes hacen currículo y de quienes asesoran a las instituciones educativas para que lleven a cabo los procesos curriculares dentro del proyecto educativo institucional. Deben servir de orientación los lineamientos curriculares, pero no reemplazan a los docentes en las decisiones que les corresponden tomar en asuntos como contenidos, metodologías, estrategias para la participación. En ese sentido, los programas de matemáticas de la renovación curricular, que no tienen el carácter de currículo nacional, se constituyen en una propuesta que puede ser consultada por los docentes y utilizada para enriquecer el currículo del PEI. Pero en la renovación curricular no hubo propuesta para 10º grado. Entonces, particularmente aquí, pues si bien nos dicen tenemos que generar currículo, los maestros tienen que proponer currículo y lo que aparece en lineamientos es solo una orientación, se podían orientar, por ejemplo, en los programas de renovación curricular el maestro no tenía dónde mirar, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas de 10º y 11º porque eso no alcanzó a salir hasta el año 93 o 94. Y pues finalmente, el papel del docente no es el de transmisor, dicen los lineamientos, sino ni de un simple usuario de los textos o de un currículo particular, sino que debe ser parte activa en la construcción de ese currículo. En este sentido, entonces, el maestro tiene una función, digamos que distinta a la de aplicar el currículo, sino también a la de, insistimos mucho, en crear currículo, y eso requiere una formación distinta de los docentes. Entonces, en particular, hemos seleccionado algunas citas que Carlos va a contarnos al respecto. Sí. Bueno, entonces vemos que el rol del profesor es supremamente importante para la decisión del currículo, pero el profesor necesita herramientas, pero también ¿qué tipo de herramientas? Entonces hay algunos autores que nos dicen, por ejemplo, que se requiere de profesionales con alto sentido crítico y ético que tengan una formación integral técnica, científica, social y humanística, y que sean capaces de dar respuesta a las crecientes exigencias que a las que se enfrentarán como ciudadanos y seres humanos. Es decir, no basta algunos elementos básicos, sino hay más elementos que son necesarios para el docente, de tal manera que tengamos una intervención importante en el currículo. La historia es la fuente de inspiración, autoformación y orientación en la actividad docente, y al revelar la dimensión cultural de la matemática, el legado histórico permite enriquecer su enseñanza
y su integración en el conjunto de los saberes científicos, artísticos y humanísticos que constituyen la cultura. Nos lo menciona González. Aquí también nos dice, uno de los elementos importantes para el profesor es la historia, el conocimiento de la historia, no solamente de la historia de las matemáticas, sino también incluso la historia del currículo. Ernest dice que la investigación empírica ha confirmado que las concepciones, creencias y preferencias de los profesores sobre las matemáticas influencian su práctica de aula. Es así como alguna filosofía de las matemáticas, incluyendo la filosofía personal, tiene consecuencias educativas y pedagógicas. Entonces, pues aquí Ernest nos dice que la filosofía es un elemento también importante en la formación del docente, y evidentemente que nuestras concepciones van a tener un gran impacto en el aula. Por eso la formación del docente pues debe estar muy bien fundamentada. Rodríguez nos dice que en la formación integral del docente de matemáticas, debe prepararse desde varios campos disciplinarios. Es menester una formación en las categorías citadas por Godino y Botanero, es decir, el sistema complejo formado por los componentes como la semiótica, epistemología, matemática, pedagogía, psicología, sociología y didáctica. Así que nos invitan a formarnos de una manera integral para que podamos responder al currículo que primero era normado. Ahora la idea es que sea propuesto por los docentes. Y ya para finalizar, unas conclusiones, muy rápido porque solamente queda un minuto, hablar más rápido de lo que usualmente hablo. Entonces, la pregunta principal que nos hacemos es por qué el currículo de trigonometría escolar y de matemáticas en general naturalmente no se ha modificado. Una primera respuesta que tenemos es porque se requieren procesos de formación continua de maestros, ¿sí?, pero principalmente para la educación básica, secundaria y media. En este momento tenemos en Colombia el PTA, pero que está principalmente dirigido, únicamente dirigido a la formación en primaria, ¿sí? Y entonces no tenemos esos programas de formación que tengan la posibilidad, o donde tengan la posibilidad los maestros en ejercicio de estudiar esas directrices curriculares. Acá nos hemos dado cuenta, acá nosotros tres, que pues hemos leído los lineamientos, lo conocemos, pero no habíamos caído en la cuenta de algunos de los aspectos que hemos mencionado el día de hoy. Requerimos estudiarlos. Los DBA salieron hace poquito, y qué tanto los hemos estudiado. Una cosa es tenerlos, leerlos, ¿cierto? Y otra cosa es realmente interiorizarlos. Otro asunto que vemos, otra posible respuesta, es que las recientes directrices de la política educativa para el currículo de matemáticas están más cercanas a las disposiciones de los 70 que a las disposiciones de los lineamientos, ¿sí? Como vimos en los DBA y en los estándares básicos incluso, nos devolvimos al currículo anterior, en qué es lo que debe enseñar, ¿cierto? Y específicamente cuáles son los contenidos. Pero este asunto de generar currículo a través de procesos, de conocimientos básicos y de contextos, pues se quedó aislado, quedó como un puntico ahí, una luz, pero una luz que ya como que se apagó porque nos estamos devolviendo. Y pues finalmente, como lo dice el profesor Vasco, queda la duda de si el grueso de la base de maestros en el país estaba preparada o no para asumir la responsabilidad que dicha autonomía implicaba. Entonces, creemos que, de acuerdo a lo que dice Vasco, cada colegio podría hacer sus programas y currículos respecto al PEI. Pues como no había tiempo, ni asesorías, ni materiales, pues entonces lo que se hizo fue que prácticamente los profesores tomaron de los textos que preferían el programa o el currículo que para ellos era lo mejor, y siguieron haciendo lo que estaban haciendo, y en caso de que saliera un texto mejor de otra editorial, lo cambiaban. Esto decía Vasco, dijo en una reciente entrevista que le hicieron respecto al surgimiento de la ley 115. Lo que vemos nosotros es que esto continúa igual, no me pareció. ¿Sí? Bueno, y esto, 23 años después, continúa siendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Es lo que vivimos, pues como asesora de práctica lo vemos. Bueno, acá finalmente unas referencias, y pues esto es lo que nosotros queríamos contarles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, profes, entonces tenemos hasta las 25, más o menos 12 minuticos para preguntas y respuestas. Entonces, quedamos el espacio para hacer las preguntas. Les pediré, para optimizar el tiempo, si quieren, podemos hacer que hagan las preguntas y ustedes deciden más o menos cuántas alcanzan a responder de las que salen. ¿Les parece? Entonces, levanten las manos, preguntas, las acumulamos todas y ellos intentan resolver la mayor que puedan. ¿Listo? Entonces, por acá, primera pregunta.
dentro de su investigación o dentro de lo que han trabajado han tenido en cuenta el papel que juega las pruebas estandarizadas en lo que espera el ministerio que nosotros estemos enseñando en nuestros colegios? Si puede estar la ronda de preguntas para ustedes. ¿Quién otra pregunta por acá? Enrique. Pues felicitaciones por ese rastreo, estuvo como súper completo. Pero yo tenía que con una pregunta y es que ¿qué creen ustedes acerca de la enseñanza de la trigonometría? O sea, ¿qué creen que es lo que pues a partir de todo eso que miraron, que como que han comenzado a pensar, no estoy pidiendo una postura definitiva, pero qué es lo que se da a enseñar y aprender de trigonometría en el colegio y si debe pasar todo en grado décimo? ¿Más preguntas, Germán? Bueno, yo tenía una inquietud con respecto, bueno, este me ha puesto bastante interesante, pero la inquietud, digamos, ¿qué papel juegan las instancias de formación de maestros en preguntas como esta, ¿no? O sea, ¿qué se está enseñando en las facultades de educación que dejan estas brechas tan grandes de acción para los maestros? Que uno pensaría que tendrían... Eso, yo he visto que de pronto estas cuestiones surgen a nivel de estas segundas instancias que son las maestrías, pero uno podría pensar que esto ya debería estarse desarrollando en los programas de formación. Sí. Listo, entonces si quieren, de pronto son otras preguntas. Alitica. Bueno, frente al asunto de las pruebas estandarizadas, pues sí nos hemos hecho preguntas, pues en realidad digamos en lo que hemos venido trabajando. No ha sido una discusión amplia, digamos que hemos iniciado el trabajo sobre todo en los referentes que el referente más grande que hemos tenido ha sido Gisela Montiel, una profesora doctora mexicana que lleva bastante trabajando al respecto de la trigonometría, y digamos que dentro de la discusión que hemos tenido, pues nosotros sí vemos que decir que el ICFES nos está pidiendo algunas cosas en el colegio, ¿sí? En los colegios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el asunto de los lineamientos, nosotros no vemos, por ejemplo, contenidos, ¿sí? Que era algo como lo que estaba mencionando David Faría. O sea, nosotros no vemos contenidos, sino es una propuesta de sistemas y de pensamientos. Y ahí nos dicen, oye, usted tiene que enseñar trigonometría. Eso no lo dicen los lineamientos. Pero cuando nosotros vamos al 2006 y empezamos a ver los estándares, y ahorita con los DBA, pues aquí ya como que nos meten otra vez en los contenidos. Y entonces, pues vemos que ahí hay como una dualidad frente a lo que ha venido proponiendo el ministerio, es decir, queremos procesos, queremos contenidos, y entonces percibimos que los profesores estamos ahí como un poco perdidos también en el asunto, porque vienen unos elementos de un lado y vienen otros de otro. Y entonces, pero finalmente tenemos que responder a unas pruebas estandarizadas, ¿cierto? O sea, finalmente, y las pruebas estandarizadas que nos están preguntando. Aparte de eso, el ICFES casi que cada año saca otros lineamientos. Entonces, por ejemplo, este año, al inicio del año, salieron los lineamientos que intentaron vincularlos con los DBA. Y entonces, pues son preguntas que nos estamos haciendo. Es decir, que si tenemos la respuesta en este momento del asunto, no, pero sí nos estamos preguntando, bueno, ¿qué es lo que se debe enseñar o de qué manera se debe enseñar, de tal modo que también podamos como responder a las pruebas estandarizadas. Pero un asunto, una conclusión parcial que hemos precisamente hecho en la asesoría es que las pruebas estandarizadas están directamente asociadas con estándares y derechos básicos de aprendizaje, porque estos últimos son más referentes de calidad que más asociados respecto a los lineamientos curriculares en particular, porque estos documentos, estándares básicos y derechos básicos son principalmente referentes de calidad y no referentes curriculares como si de pronto lo eran los lineamientos. Entonces hay una relación entre esos documentos, de todas maneras que uno sí la encuentra, pues insistimos más centradas en contenidos. La parte filosófica. En relación con la otra pregunta, ¿qué enseñar en trigonometría? Entonces, pues también nos hemos basado en el documento de Giselle, en el trabajo de doctorado. Ella hace una categoría muy interesante que es la trigonometría clásica, que es donde las cosas inmedibles, ¿sí? Porque se mide con proporciones, semejanzas.
Luego viene la trigonometría analítica, que es todo este boleo, este cálculo de identidades, ecuaciones y demás, y viene algo que es la trigonometría moderna, que es lo último que se está haciendo en trigonometría. Sin embargo, pues no hemos profundizado en el tema, pero se ve una estrecha diferencia entre pasar de trigonometría a la geometría analítica. Es como si confundiéramos a veces los términos y estuviéramos hablando de la misma cosa. Incluso en el colegio donde trabajamos está la propuesta de cambiemos el nombre de trigonometría, porque en realidad estamos enseñando es una geometría analítica, un precálculo. Entonces vamos a hacer esa profundización de qué de verdad son los conceptos básicos de la trigonometría y qué debería llevarse a la hora, y si es necesario todo un décimo llamando trigonometría algo que no se está viendo que es trigonometría. Tenemos la intención de dar un poco de respuesta a esa pregunta a través de la historia de las matemáticas, de la revisión histórica de la trigonometría, cómo surgió la trigonometría. Por eso vamos a entrar a las unas conferencias que hay ahora después sobre la historia de la trigonometría, porque queremos hacer una propuesta basada desde la mirada sobre la historia a la luz de esas tres categorías de Gisela, es como lo que tenemos hasta ahora previsto. Y en relación con el papel de las instancias de la formación de maestros, pues como vemos o como vimos en la presentación, pues encontramos que hay un vacío en la formación de maestros en relación con la trigonometría, pero aunque no lo presentamos acá, también hay un vacío en la formación de maestros sobre la construcción de currículos. O sea, al maestro se le enseña a construir currículo, ¿sí? Tiene la posibilidad de formarse en lo que significa hacer un ejercicio de porque además el currículo pues se puede ver de varias maneras, ¿no? Currículo macro, ¿cierto? Podemos pensar en el plan digamos de área de matemáticas desde preescolar hasta 11, o también el currículo local el curso que yo tengo décimo, por además el micro local con la clase que tengo, ¿cierto?, esta semana. Y entonces, ¿qué tanto de eso hacen los maestros en sus procesos formativos? Es una pregunta que también nos hemos hecho y que no hemos encontrado mayor respuesta respecto a, digamos, los análisis que se tendrían que hacer de manera más sistemática, tanto con el currículo propuesto en los programas de formación como con el currículo desarrollado. Yo creo en particular, digamos que conozco pues el caso en la Universidad Pedagógica porque soy profesora de allá y pues tengo cursos de pedagogía y didáctica, de la fundamentación de la licenciatura de matemáticas. Pues hemos hecho algunos esfuerzos, tenemos unos cursos como por ejemplo currículo escolar colombiano, donde miramos algunos asuntos de la historia curricular, de los elementos curriculares, pero como tal el ejercicio de planear currículo lo hacemos más adelante cuando tienen que hacer desarrollos curriculares específicos en espacios asociados a la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Entonces hay algunos elementos que sí se han tratado, que sí creo que hemos intentado modificar. Sin embargo, vemos que los programas de formación de profesores, sobre todo aquí en Colombia, son de los más tradicionales. Todavía entonces seguimos enseñando, o sea, ¿cómo vamos a dejar de enseñar cálculo diferencial, o cómo vamos a dejar de enseñar topología, y cómo vamos a dejar, o sea, esto no lo podemos eliminar, y cierta teoría de grupos, y teoría de anillos, teoría de campos, o sea, todavía tenemos unos currículos muy anquilosados a otras épocas, y esas discusiones son aún grandes, porque pues hay personas a favor y en contra, ¿cierto?, de modificar, de mantener la tradición de lo que ha venido dándose en relación con lo que realmente requiere el futuro educador en el momento de licenciarse y tener que ir, digamos, a su trabajo de campo. Sí, son asuntos que están en este momento en discusión, que precisamente en la red, en Red Clima, que es la red de licenciaturas de matemáticas en Colombia, pues han venido tratando. O sea, no hay como una respuesta clara. Hay universidades que hemos hecho, digamos que intentos, pero requiere un trabajo más en común y sobre todo un reconocimiento y una generación de conciencia sobre las necesidades del profesor ya graduado y titulado respecto a lo que hace en su vida profesional. Nos Lo que yo quedan 2 tendría que minuticos. decir. Sí, otra preguntita, sí señor. De pronto valorando el trabajo de ustedes, excelente por el recorrido histórico, ¿no? Pero no sé si en ese espacio les dio de pronto el momento de cuestionar las directivas de estas universidades. ¿Qué opinan sobre eso? O sea, ¿dónde está la formación docente sobre esto? Y segundo, de pronto hacerlo el campanazo desde la institución, ya que tiene la posibilidad de diseñar el currículo, tiene derecho a aportar a ese currículo. Como lo dice usted, a veces nos quedamos solo en una editorial y lo que aporta ella, y nosotros como docentes no lo hacemos. Bueno, no lo hemos considerado, porque digamos este es un pedacito de todo el trabajo que ellos pues han pensado hacer, porque en particular ellos le quieren hacer es como
una revisión de más centrada en qué es lo que debe enseñarse en trigonometría. O sea, si debe enseñarse lo que enseñamos, ¿no? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la trigonometría en la escuela? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Si la quitamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Si la dejamos, ¿cómo la dejamos? ¿Para qué la dejamos? Es un poco, ese es el trabajo que ellos han querido hacer. Ya ese sería otro trabajo, creo yo, en relación con mirar los programas de formación, que como decía antes, requeriría un análisis distinto, una sistematización distinta y un proceso de investigación diferente, pero naturalmente que está asociado y que muy posiblemente va a quedar es como una sugerencia de trabajo a desarrollar. Listo. Profes, les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Tenemos, la próxima sesión arranca a las 11:30, entonces apenas 5 minutos para que puedan rotar a los salones. Muchas gracias. Gracias.